Buenas tardes. Vamos a conversar, voy a compartir. um, la idea es que conversemos de lo que pasó hace 2 días, el noveno lanzamiento de Starship. Eh, Obviamente lanzado desde la base que tiene en Star City, ahí en Texas, la empresa SpaceX. Eh, Tiene varias cosas interesantes. Obviamente, cuando uno escucha las noticias de los medios normales, ellos normalmente hablan de que no, que falló, pero en realidad, revisando bien el tema, qué es lo que querían hacer ellos, están haciendo lo que han hecho siempre, digamos, partir ¿cómo se llama? Y no llorar sobre las fallas, sino que forman parte de su manera Aprendizaje. de ir avanzando. Ah, Creo que interesante que hablemos un poco recordemos qué significa todo este concepto del Starship. El Starship es o sea, todo el lanzador más la nave espacial es este aparato muy grande de 123 metros de largo, de altura, y que está compuesto por dos partes. Uno, el Super Heavy Booster, Mm, el Super Heavy Booster de 71 metros, que mm. es el que es gigante, tiene 33 Motores. motores cohete Raptor, Mm, muy potentes, mm, y que han sido desarrollados. mm. Inicialmente fue muy burdo el desarrollo, pero después lo afinaron y está muy bien logrado. Y obviamente cohete líquido. Mm. Todo es lanzamiento de cohete líquido. Combustible. Sí. Te quería, Fernando, adicionar algo. ¿Mm? Esos 33 motores generan aproximadamente 16 millones de libras de empuje. Y eso, para que la gente tenga una idea, es más del doble de lo que generaba el Saturno 5. Entonces, a ese nivel de mejora estamos hablando. Sí, sí. El Saturno 5 No, llegó eso es muy importante, ¿no? a los primeros a ¿Mm? la Luna, ¿no? Mm, así es. Claro, exactamente. Y que necesitaba esa potencia para poder llegar a la luna, digamos. Llegar Claro. y con la misma energía después, ¿cómo se llama? Quedar con energía para después volver. Porque buen punto, Eduardo, un tema interesante que toda esta energía no es para no es para sacar algo desde la superficie de la Tierra. No se necesita tanta energía para eso, sino que se necesita energía para poder viajar de nuevo a la Luna, a Marte, etcétera. O sea, cuando el cohete despega y le impulsa energía y genera energía, lo que está haciendo es entregar esa energía en forma de energía cinética o llamémoslo, de velocidad para que el cohete se pueda manejar. Como, como en el espacio, la, la- el roce es eh, muy pequeño. Realmente, cuando tú le entregas energía, él sigue girando. Es lo que le pasa con los satélites. Llegan arriba y la energía que ya le entregó el cohete que lo impulsó va a hacer que siga girando hasta que, digamos, en el tiempo pueda decaer. Bueno, volviendo a este tema, el punto importante es Starship. Starship es la parte de arriba, que es el cohete que quiere hacer que vuelva y que además aterrice en otras partes de manera eh, vertical, vertical, no como el transbordador espacial, ¿ya?
pero tiene además tiene pequeñas alas para poder moverse dentro de la atmósfera. Ahora, este mide 52 metros, tiene seis, eh, Motores. seis motores, tres de ellos bastante grandes Mm. y otros tres que lo apoyan. Ahora, el, lo importante es que, ¿qué es lo que querían hacer en el noveno vuelo? Porque este fue el noveno vuelo del Starship, Mm. que despegó a las 6 de la tarde, 6:36 del martes desde Starbase. La idea es que el propulsor Super Heavy que apoyaba la misión, este es el primero que hizo un revuelo. ¿Se acuerdan? Seguramente cuando llamó mucho la atención a fines del año pasado, cuando aterrizó, cuando agarró como si fueran palillos chinos, cuando llegó a la misma torre de donde despegó, Mm. y se lo tomaron y lo prepararon para este vuelo. Eso pasó en el séptimo vuelo, o sea, dos vuelos atrás. Y ahora lo reutilizaron. Este es un golpe súper fuerte a la cátedra, porque si hubiera pasado eso con los Saturnos 5, seguramente el ahorro habría sido gigantesco. Ahora, el propulsor realizó una combustión de ascenso completa con los 33 motores Raptor, se separó del Starship y realizó una maniobra eh, de separación, un un giro de tal manera que fue bastante impactante. Ellos no tenían presupuestado que aterrizara en la plataforma, sino que ¿cómo se llama? Lo lanzaron para que llegara a la zona de amarizaje en el Golfo de México. Eh, Reactivó 13 motores del Raptor en los anillos central y el del medio, y, pero el contacto con el propulsor se perdió poco después de esa combustión y sufrió un desmontaje rápido y se perdió. Pero, Mm. pero eso era lo que ellos estaban esperando hacer, digamos. No era, lo importante era este primer revuelo, ¿no? Y eso no lo tomaron en cuenta los, la- Los las analistas. agencias de noticia internacional, que es muy importante, o sea, es Mm. un golpe muy fuerte. Eh, Quiero mostrar unas fotos que saqué del lanzamiento. Son espectaculares porque aquí en realidad se puede ver cómo van controlando en esta parte los 33 motores Raptor. Aquí Mm. está, muestran cómo va la actitud del conjunto completo. ¿Ya? Y a un segundo del despegue se ve muy, muy bonita el lanzamiento. A 23 segundos, a 23 segundos del despegue, eh, va, bastante, se ve muy, muy bonito ahí este lanzamiento. El video es bastante interesante, es decir, está en la página de SpaceX, si es que alguien le le interesa verlo. Aquí hay una imagen que también me llamó mucho la atención, que está tomada desde el Starship, o sea, desde aquí arriba, ¿ya? Y se ve cómo va elevándose. Antes estas imágenes no eran muy claras, aquí estamos a 1 minuto 22, y aquí se ve también cómo va la actitud del cohete completo. Aquí está a 15, ya a 1 minuto 22 segundos ya está a 15 kilómetros de altura, digamos. Increíble la potencia del cohete. Y a 1650 kilómetros por hora. Y finalmente, después que se hizo la separación del booster, el booster va acá. Esta es una foto que está tomada desde el Starship, desde a 3 minutos, desde el Starship.
Aquí están los motores del Starship, aquí están los tres motores grandes y aquí están los otros tres, perdón, perdón. Y los otros tres motores pequeños, ¿ya? Para los que dicen que la Tierra es plana, bueno, ahí está la curvatura de la Tierra. Está clarita. ¿Ya? Y aquí se nota que aquí el, el booster, que está marcado acá, que a la izquierda abajo, va bajando con trece motores solamente, de esa manera lo van controlando. Y en el caso de los motores del Starship, aquí están los seis motores funcionando. Aquí está a una altura de 76 kilómetros y bastante, bastante interesante. Es muy interesante esta forma de presentar los datos de él. Sí. El, aquí, después de una separación exitosa, en realidad la etapa superior del Starship reactivó sus seis motores y realizó una combustión de ascenso completa. Lo, lo importante, como conversaba, digamos que estaban probando eh, una precarga adicional de varias cosas interesantes y mejoras en el sistema de drenaje del propelente. Ahora, en la fase orbital del Starship se planearon varias cosas, pero que no se pudieron hacer. Ellos planeaban hacer un despliegue de una carga útil desde el Starship y el reencendido de un motor Raptor. Lamentablemente, la compuerta de carga útil del Starship no se pudo abrir. Lo que impidió el despliegue eran 8 satélites simulados, Starlink. Ya. Y después otro error de actitud provocó que se omitiera el reencendido e impidió que se alcanzara la posición prevista para el reingreso. Ahora, colocaron, bueno, hicieron varias cosas para que el reingreso fuera más seguro, porque si no iba a caer no en la zona donde ellos tenían previsto, y al final cayó todo dentro de la zona prevista en el Océano Índico. Todo esto, digamos, a los 46 minutos de vuelo. Ahora, lo importante de esta, lo importante de este, lo importante de este vuelo, o sea, es que están ellos logrando hacer llegar en este momento a algo que, voy a ser súper franco, cuando vi la primera vez, no a la maqueta, sino que lo que estaban construyendo SpaceX ahí en Texas, esto debe haber sido hace como unos 4 años atrás, yo estaba bien escéptico, digamos, porque en realidad era algo que no tenía no se sabía mucho, digamos. Pero después de todo el avance que tuvo SpaceX con los cohetes que hoy día son los que salvan los lanzamientos, no solamente de Estados Unidos, sino que de la mayoría del mundo occidental. O sea, hoy día Ariane ya casi no lanza cohetes, digamos, y el único que lo hace es SpaceX, porque tampoco Boeing está, ¿cómo se llama?, en condiciones de lanzar, digamos. Así que yo creo que hay que estar atento a los próximos lanzamientos. Yo creo que de a poco nos van a seguir viendo el tema. Volviendo al tema de la página de SpaceX, hay un video de cómo ellos prevén, obviamente es muy futurístico, cómo Ujú. prevén llegar a Marte. Y el aterrizaje, el amartizaje en Marte no va a ser Vertical. no va a ser tipo transbordador espacial, sino que va a ser vertical. Vertical. Sí, Y así que eso, perdón, a ver, implica unos desafíos enormes, porque al ser vertical, tenemos y se tiene que hacer sobre una superficie completamente plana, de modo que claro, no llegue, porque ahí es totalmente ciego, a diferencia de lo que hicieron los astronautas cuando fueron volando el módulo lunar, cuando llegaron a la Luna, fueron observando hasta que tomaron la decisión de que ese era llega el un lugar. punto, ese era el lugar. Buscar un lugar. Y quedaron, creo que a 2 o 3 segundos de quedarse sin combustible, o sea, pudo haber sido una tremenda tragedia es que es bastante poco conocido, pero estuvieron a punto de, no, de estrellarse.
así de simple. Ahora, Claro, esto, el descenso y amartizaje o alunizaje, lo que sea, requiere una plataforma totalmente plana y eso va a significar unos buenos estudios para poder determinar exactamente el lugar donde poder hacerlo, porque si queda inclinado va a tener un problema importante de estabilidad. Bueno, exactamente. y hay otro tema. Si no es vertical, tendría que tener una pista, digamos. Alguien tiene que Además, hacer, tiene que hacer además. algo Exacto. primero, ¿no es cierto? Ahora, hay otro tema que no sé si, y es un tema que a lo mejor lo tenemos que investigar, y que es el combustible de retorno. Porque para llegar a Marte, vamos con el Starship, va a quemar combustible para la aceleración, para entrar en órbita, para hacer todo el gasto de combustible y poder hacer el amartizaje. Después despegar de Marte, donde se consume una gran cantidad de combustible, y la pregunta es si ese combustible remanente es suficiente para llegar a la Tierra o inyectarse en la órbita, que son temas súper complejos y algo se está tratando de estudiar respecto a cuál es la solución. Pero Bueno, bueno, eso creo que... ahí la otra, no sé si la otra vez comentábamos, pero de repente uno, la gente normal, digamos, uno en la vida diaria no se imagina Mm, cosas como la velocidad con la cual se trabaja en el espacio. Por ejemplo, exacto, algo tan simple como un satélite que orbite la Tierra está a 28.000 kilómetros por hora. Son así es. kilómetros por hora. Mm, Entonces, Es mucha la velocidad. y eso es lento. De claro, hecho, cuando tú despegas de la Tierra, si quisieras alcanzar Marte, no puedes, porque Marte va como a 380.000 kilómetros por hora, digamos. Entonces, no hay. exacto. Creo que los motores Mira, hasta ahora alcanzan a desarrollar cerca de los 70.000 kilómetros por hora, es lo máximo que. Mm, mira, ahí estoy, Entonces, no sé si está, no sé si alcanza a ahí, ver. ahí se Eso es ve. lo que, sí, sí, eso es lo que pretende hacer. A ver, ese es un video, esto es de SpaceX, en que está el, el lanzamiento de la nave espacial propiamente tal, que va con gente, y eso Mm, de arriba es una nave igual a esta otra, pero que esa es se, se se engancha acopla ahí. con ella. Lo muestro porque ahí uno puede ver que podrían ahí viajar está. Mm, varias de esos elementos juntos, porque obviamente sí. no es Esa es la interesante. gasolinera. ¿Ah? Esa es la gasolinera. Esa es la gasolinera y pueden ir varias juntas más, digamos, porque no Sí, necesita. claro. Ahora, creo que vuelvo al punto que una vez conversamos. Para mí lo más complicado del viaje a Marte es el tema de cómo proteger de la radiación Sí, cósmica a las sí, tripulaciones. sí. No solamente en el viaje para allá, sino que además en la estadía allá. Así es. Allá no tenemos la protección que tenemos de la atmósfera. Entonces, es algo que, bueno, tiene un punto que ya después verlo. Voy a Bueno, dejar de compartir porque es- quería eso, mostrarlo nomás porque es bien Claro. interesante. eso es Mm, uno de las cosas que está restringiendo todo el tema del desarrollo espacial. Aparte del tema digamos, se está buscando el desarrollo de motores, ¿no es cierto?, que no consuman tanto combustible y que sean capaces de entregar las potencias para alcanzar las velocidades requeridas. Por eso es mm, que el programa inicial de la NASA consideraba establecerse en la Luna, hacer una estación espacial alrededor de la Luna, fabricar un cohete alrededor de la Luna y desde ahí salir hacia Marte. Pues, es más fácil salir desde la órbita, ¿no es cierto?, que de la superficie de un cuerpo De un celeste. planeta. sí, Mm, es un ¿Sí? lío. Bueno, y eso está previsto poco menos que antes del año 88, digamos. El año 88, General Dynamics, que era uno de los que estaban liderando en ese tiempo, parece que General Dynamics hoy día forma parte de Lockheed Martin, me da la impresión. Sí, de Lockheed Martin, porque ellos, bueno, sí, ellos desarrollaron un programa, como decía Rodrigo, o sea, incluso lo hicieron en una especie de libro muy bonito, que se llamaba Planetary Explorer, a ver si después lo voy a mostrar, eh, en el cual muestra eso que dices tú, Rodrigo, que primero todo era salida desde
la Tierra hacia la Luna, pero también hacia el punto del el L5 o el L2, que eran para de ahí partir hacia la... Pero también hay un punto importante que ellos planteaban usar combustible nuclear, porque es el único que puede, Mm. eh, Es verdad. y claro, puedes ir y Sí, volver, digamos. sí, Ahora, esa que alcanza. así que eso es Oye, los puntos que menciona Fernando son todas las soluciones de Lagrange, ¿no es cierto?, para las ecuaciones espaciales que muestran, de hecho hay un punto, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, si uno va directo, digamos, hay una distancia a la cual se igualan las atracciones gravitacionales. Entonces Sí. es un punto muy especial también para hacer cosas, digamos, que uno está más tranquilo, digamos, en el sentido no está cayendo a ninguna parte. Pero bueno, todo eso, por eso se estudia astronomía y astrofísica, y hay que estudiar, exacto. pero el que quiera tiene que estudiar nomás y meterse a fondo. Y cuando uno conversa Así es estas nomás. cosas, de repente habla lento, pues dice, bueno, ¿cómo digo esto que es tan complicado? ¿No es cierto? ¿Qué palabra uso para explicarlo en simple, digamos? Pero vamos bien. Bueno, la próxima nos meteremos a las ecuaciones, yo creo. Así es. Claro. Porque en la medida que uno sepa explicarla en forma simple, yo creo que la gente que no tiene estudio de ingeniería puede entender igual. Es como una ecuación en la cual, mire, el numerador, denominador, qué pasa cuando aumenta uno, por qué puede aumentar uno, por qué disminuye el otro, cuáles son los resultados. Yo creo que ahí la gente en general entiende, pero cuando uno le presenta una ecuación así enorme, eh, ahí tienden a perderse. Así es Oye, que, de hecho, hay una película súper interesante, se llama mm, Figures, ¿no es cierto? Como sí, cifras, digamos, números, que muestra que cómo en la carrera espacial, cuando se fue a la Luna, mm, no encontraban la solución a la ecuación hasta que unas mujeres que trabajaban en la NASA lograron resolverla. Lo claro. que era complicado, porque mujeres ahí nada que ver, ¿no es cierto? En ese Mm. tiempo era machista, eso, pero interesante. Bueno, hay una película relacionada con eso que está en Netflix y revela una historia muy interesante y ojalá que la puedan buscar y puedan verla porque efectivamente hay un grupo de mujeres que son las que estuvieron detrás de los cálculos y uno de los astronautas le dice, quiero que la Margarita Reyes o no me acuerdo el nombre, quiero que me confirme las cifras, ¿ah? Y los números. En Y poco vuelo. antes del lanzamiento llega y le dice, mire, aquí están mis cálculos a esto. Y ahí él quedó tranquilo. Pero Sí, es bien, bien, bien interesante esa la... Bueno, Figures, se llama la película. sí, esas tres, bueno, las tres que hablan ahí, Mm, están, hace 2 años fui al sector de Hampton, en Virginia, estaba visitando, y en el museo que tiene el NASA ahí en Hampton, que no es uno de los museos muy conocidos, pero ya, tienen en la entrada unas placas, eh, co- eh, ¿cómo se llama? Dándole el punto a estas tres personas, estas tres reconocimiento a la mujeres, mujer, sí. tres ingenieros en realidad, Sí, y que sí, les costó incluso estudiar, porque obviamente en ese tiempo las mujeres de color no las aceptaban en las universidades, digamos. así es. Mira, para que la ubiquen bien, esa es la película, pero no se alcanza, se llama Hidden Figures, figuras Hidden escondidas. Figures, ya, Hidden Figures en Netflix está. ok, Eso. para que la busque. Bien, ¿cuál es el siguiente punto, Rodrigo? Mira, estábamos viendo, yo les quería comentar algo que está sucediendo desde hace un tiempo y es el tema de las mejoras, ¿no es cierto?, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿ya? Hay todo un tema ahí porque primero le voy a comentar aquí, le voy a compartir esta noticia, ¿no es cierto?, donde el MOP, ¿no es cierto?, ya licitó el anteproyecto para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago. No sé si se alcanza a ver ahí Sí, el sí, comentario. Sí, se ve. Sí, Mm, eh, es la dirección del aeropuerto, ¿no es cierto?, del MOP publicó la licitación de ese contrato.
Y este contrato tiene digamos, una postulación, ¿no es cierto?, hasta fines de julio, para que se establezcan, ¿no es cierto?, las características y distribución de los recintos que requiere el aeropuerto para seguir siendo eficientes las operaciones. Y esto en base a consideraciones de crecimiento, ¿no es cierto?, tanto de demanda de pasajeros como vuelos de carga. Mm. Y todo esto nace de una base, no sé, que a mí me extrañó un poco, porque nunca, no sabía dónde se discutió. Pero, porque siempre se hablaba de hacer otro aeropuerto, ¿no es cierto? A mitad camino entre Valparaíso, San Antonio y Sí. Santiago, ¿no es cierto? Y al Mm. parecer esa idea está desechada, ¿ya? Entonces, ahora ya se lanzó la licitación hasta el 30 de julio para Mm. presentar esta oferta. Ahora, ¿de qué se Mm. trata? Bueno, ese es un tema complejo, ¿no es cierto? Que, que tenemos que ver, eh, digamos, no tenemos que ver, lo van a ver quienes lo liciten, ¿no es cierto? Pero Mm. hay todo un tema con esta licitación que yo tuve, digamos, tuvimos el acceso a una presentación que se hizo para mostrar esta presentación, o sea, esta impresión. Aquí se Ujú. las voy a comentar un poquito, ¿no es cierto? Ya. Eh, y estas son las cifras que presentó el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Y la idea es que al 30 de junio, ¿no es cierto?, ya esté la apertura técnica de las ofertas, etcétera, y la apertura económica el 20 de agosto. Mm. Así que quienes estén interesados empezar a ofrecer, ¿no es cierto?, su oferta para la licitación. Mm. Y todo eso se basa en el análisis del plan maestro Arturo Merino Benítez que se hizo entre el 20 y el 23, ¿ya? En que se analizó, ¿no es cierto? Mira, aquí yo no sé si se alcanza a ver, ¿no es cierto? Pero Sí. las Sí, sí se operaciones, ve. claro, la proyección de las operaciones Mm. totales de Arturo Merino Benítez, las de pasajeros, etcétera. Entonces la idea es hacer la ampliación tanto del terminal de carga como del terminal de pasajeros. Mm. Y básicamente se quiere optimizar la situación actual aumentando la cantidad de operaciones por hora. Hoy día estamos hablando de alrededor de 40 operaciones por hora, ¿no es cierto? Y la idea es pasar o tener la opción de trabajar al menos con 84 operaciones por hora. Mm. Y aquí está una vista, ¿no es cierto?, del Actual. aeropuerto desde arriba, ¿no es cierto? Con la pista uno, la inicial, que está acá abajo, y la pista 2 que está arriba aquí en la figura. Ahí más adelante están más descritas. Mm. Ahora, esto implica, como dice aquí al lado, ¿no es cierto?, extensión de rodaje para habilitar despegue y corto, etcétera, y desocupar rápido la pista. Nuevas calles de salida rápida, claro, extensión del rodaje en el área de mantenimiento, el tránsito interior, ¿no es cierto? Y poner alguna instrumentación también, como el Instrumental Landing System, ¿no es cierto? El ILS-3 en la pista poniente, etcétera. Ahora, lo que mira, aquí está la alternativa de ubicación de la tercera pista, ¿ya? Ya. Aquí tenemos l- la pista, ¿cómo está? Aquí está la inicial, ¿no es cierto? Aquí está la secundaria, la segunda. Y esta tercera pista podría estar, ¿no es cierto?, más hacia el oriente o más hacia el No, poniente, etcétera, poniente. Mm. hacia el poniente. Y digamos, esto lo presentaban como las distintas opciones, ¿no es cierto? Y para obtener, ¿no es cierto?, esta proyección de demanda y operaciones. Bueno, esto es parecido al anterior, ¿no es cierto? La idea es la capacidad con tres pistas hasta 125 operaciones por hora, ¿no es cierto? Podría haber que sea en operaciones totales, ¿ya? Y eso implica 84, como decíamos, de operaciones de pasajeros. En principio, entonces, esto es lo que ellos están resolviendo, ¿ah? La primera pista que teníamos era la de Mm. 3.750 metros. Y Sí. la segunda
y la tercera tendría entre 1800. Y la tercera quedaría en esta ubicación, ¿no es cierto? Y con aquí todas las ampliaciones de servicios, de aeropuertos, etcétera. Las recomendaciones de la IATA dicen, ¿no es cierto?, desarrollar opción de terminales más ambiciosas, que alcancen al menos 100 millones de pasajeros como desarrollo posible. Mm. al año. Comenta la IATA que el espacio entre las pistas es el más valioso y el que se debe priorizar para usos de aviación comercial, por las ventajas operacionales, ¿no es cierto?, sostenibilidad de costo. Y lo Rodrigo, otro una que, pregunta. sí, sí, ¿Dónde va en ese mapa la actual ruta que te permite ir por el lado de la segunda pista el día de hoy? Porque pareciera que sí, entiendo Se prácticamente que se esta, pierde. elimina. mira, Ya. esta de acá. Ah, perfecto, ya, ok. O Esto sea, uno entra por acá, da la vuelta ya, y va por detrás de la segunda pista y llega ok. acá a la zona de Ah, ya, perfecto. del grupo 10 y otras Ok. partes. O sea, tendrían que ser algunas, voy a decir, modificaciones menores al trazado para poder pasar por sobre nivel o bajo nivel y tener acceso a la tercera pista. Claro, porque Mm. la conectividad entre terminales, como dice acá, ¿no es cierto?, es Sí, sumamente importante, sí. tanto para pasajeros como Mm. para el equipaje de los pasajeros, como cuando cambian de Claro, avión, ¿no es cierto?, tienen que ir a otro claro. terminal. Y todo esto también tiene que estar relacionado cuidadosamente con el tema de la carga, ¿ya? Mm. Bueno, eso le quería preguntar porque el tema de la carga es bien importante. O sea, la pregunta es, ¿qué porcentaje hoy día del movimiento ocupa la carga? Porque a lo mejor se justificaría que la zona de la tercera pista sea fundamentalmente para el área de carga, aviones de carga, y a lo mejor en forma bien secundaria pasajeros y dejar la primera y segunda solamente de carga. Bueno, esa es una de las cosas que están por verse, porque mira, si yo vuelvo acá un poquito, Sí. si tú te fijas, la idea es que, para ver una como comparación nomás, que la capacidad de las tres pistas sería 125 operaciones por hora, pero ellos están preocupados de tener 84 operaciones de pasajeros. Eso es lo importante. No, 44 millones. Millones. Perdón, perdón, Claro, 84 34 millones millones. exactamente de pasajeros. Y que es el equivalente a lo que veíamos acá a, ¿dónde está? Aquí, tener 84 operaciones por hora en vez de 40, ¿ya? Mm. En total. Pero justamente una de las cosas que están por verse, bueno, es qué pasa con el terminal de carga. Eh, Aquí no hay ni una mención a la aviación privada, a la mm. aviación Están en el civil. otro, ¿ah? En la otra, un poco más adelante está eso, Ah, vamos a ver. un poco más, un poco más. Este es el área actual, ¿no es cierto? Lo que hay hoy día, y esta sería la ampliación. Ahí está Aquí está la fase de inversión y bueno, aquí se mencionan dónde están las otras áreas, ¿no es cierto? Mm. Pero yo veo aquí que hay parking, ¿no es cierto? Carga está quedando acá. Pues esta es la entrada por detrás de la segunda pista. A ver, primera pista acá abajo, segunda pista actual al medio. La pasada hacia atrás es por aquí, ¿no es cierto? Detrás de la segunda pista. sí, Ya. Y esto otro estaría extendido hacia acá, hacia la tercera pista. claro, moverían, parece que todo lo que es Bueno, mantenimiento, donde está la TAM hoy día, por ejemplo, que es esta parte donde está el terminal 4, ¿cierto? Moverla ya al fondo, en la parte celeste. Mm. por acá. No, más arriba, arriba, Ah, a ahí. este otro fondo, aquí. Ahí dice Ok. nueva área de mantenimiento. Y nueva área de GAC también, digamos, en los Claro. hangares, todas las operaciones de la GAC. Más abajo y en el área oriente, en la aviación general o ejecutiva, abajo. Mm. ¿Dónde está? Es aquí, Ahí, al otro lado. ahí. Porque actualmente esta está acá, ¿no es cierto? O sea, No, está donde está ¿dónde viene? está todo eso donde dice terminal 4, eso amarillo. Eso, Mm. amarillo, más aquí, al lado del terminal, eso. Ok, Ahí está hoy día la aviación ejecutiva, la de ya, GAC, mantenimiento de la TAM y de todas y los FBO. Ahí está todo eso. ya. Que ahí está la torre, digamos. Y- claro. Bueno, Mm. sí, y la torre tiene, bueno, va a tener que ver hasta allá también. Sí, seguramente hay que. Claro, Lo entonces que yo yo no, después, lo que yo no he visto que se menciona acá es si hay algo así como un monorriel, algo, una comunicación por tren para los pasajeros, algo más moderno, no sé para que si no tenga que estar caminando como hoy día. si se contempla, claro, claro.
Ahora, bueno, el cronograma, ¿no es cierto? Y la idea es tomar las decisiones al 2030, ¿no es cierto? Y estar ahí empezando a trabajar para estar en funcionamiento 2035, tengo entendido, o algo así. Entonces, A mí me llama la atención el poco plazo, porque presentar una oferta para hacer el estudio de lo que sería las bases del proyecto de ampliación en 2 meses prácticamente. y- ¿tú dices hasta julio? ¿Sí? Sí, Y no, quieren no, que, pero yo quieren entiendo que quede que si tú te ¿cómo lo se llama? licitas, cuando te ¿Mm? lo licites ahora en julio, ¿no es cierto? De ahí empiezas a trabajar, digamos, y a desarrollar el proyecto. Claro, pero tú tienes que presentar un Ah, costo aproximado de lo que requieres en términos de recursos humanos, sobre todo asesorías internacionales posiblemente, para tener una idea del costo que significa. Estoy pensando en las empresas que van a participar, En a realidad, el menos, corto plazo, mira, aquí esto es lo que te van a calificar más o menos en tu oferta, ¿no es cierto? sí, Diseño conceptual, consideraciones claro, generales, etcétera. ya, Ahora, este proyecto que uno ve acá habla básicamente de la pista, los terminales, ¿no es cierto? Los pasajeros, etcétera. Por supuesto, la propuesta debe considerar el plan maestro, el desarrollo, ¿no es cierto? Etcétera. Pero hay cosas que mencionaba, recuerdo hace un tiempo atrás, Sergio Willem, ¿recuerdan? sí, Que dice, bueno, ¿qué pasa con el combustible? Porque mm, hoy en día el combustible está alcanzando apenas para las operaciones que hay. Y mm, vamos a ir al doble de las operaciones. Y el combustible viene a través de un oleoducto directo de Concón, ¿no es cierto? Que claro, llega, tengo entendido, a 7 estanques que están acá en el aeropuerto en alguna parte. Y esos estanques se van vaciando, bueno, y el oleoducto no le da para rellenarlos, digamos. O sea, está rellenando, están en su al punto máximo. máximo de trabajo. Mm, Así que hay todo un tema ahí también, porque el combustible, si tú quieres ampliar o hacer otro oleoducto, bueno, eso pasa debajo de la tierra por varias partes. Y tengo entendido que una de las partes, que es la Municipalidad de Pudahuel, ya está diciendo, no, yo no quiero que me vengan aquí a hacer más cosas para perjudicar mm, la comuna, ¿no es cierto? claro, De alguna forma. Porque hay un tema, no solo tener el doble pasajero, bueno, ok, ¿y por dónde van a ir? ¿En qué carretera? ¿En tren? mm, ¿Va a ir un tren de Santiago hasta el aeropuerto, o del aeropuerto a Viña, o al Paraíso? ¿Cómo va a mover la carga? mm, Que es el doble, ¿no es cierto? así es. Camiones, el bus Bueno, que la se conectividad desvía del debería hotel. beneficiar a la comuna. Claro, claro. Entonces, bueno, aquí hay una serie, ¿no es cierto? Varios enfoques que mostraban sostenibilidad, ¿no es cierto?, para las propuestas. eh, la participación en la toma de decisiones de los stakeholders, Mm, etcétera. Creo que esto tiene que ver con el término también del contrato de los servicios del aeropuerto. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo de este momento. Quien atiende el aeropuerto completo, ¿no es cierto? Todos los sí, servicios El pasajeros, concesionario. el concesionario, el concesionario. La concesión creo que termina en el 2030 o 35, y ahí entonces aprovechan de partir de nuevo con todo el tema. mm, Claro, Pero seguramente esto va a ser el insumo para que el 2035, cuando hagan la propuesta, el que va a tener que hacer esto va a tener que considerar invertir en algunas etapas del nuevo plan maestro. claro, ahora hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo pensaba, ok, pasar de 40 a 84 operaciones por hora. Ok, o sea, en vez de ser 40 las operaciones detenidas por peligro aviario van a ser 84. O sea, vamos a tener 100 millones de pasajeros esperando que los pájaros, ¿no es cierto?, no interrumpan el vuelo. ¿Qué se ha pensado con eso, digamos? Pero mm, ¿Qué podría pasa? ser, pero acuérdate que el problema de los pájaros básicamente son los basurales que están en la zona donde se pretende crecer, po. O sea, Eh, yo creo que una de las cosas importantes en tal como dices tú, o sí, sea, yo creo que yo plantearía que una de las cosas importantes es el tema de que se tome, de que se hagan o las, sea, hay que tomar todas las eh, medidas.
claro, porque tenemos que ampliar, ¿no? Entonces hay que evitar que se construyan alrededor, po, porque también hay que evitar que la zona donde se prevé que se va a crecer no lo compre una inmobiliaria y ¿cómo se llama? Y finalmente tengamos poblaciones como le pasó a Cerrillo. Bueno, es que eso, claro, eso es casi inevitable. Tú pones un aeropuerto y empiezan a llegar a vivir al lado. De partida los terrenos son más baratos porque hay peligro de que te caiga encima un avión, entonces. Pero, pero como dices tú, hay una serie de cosas que hay que considerar y a lo mejor va a haber ciertas normativas que hay que regular nuevamente. Tú dices, saquemos el basural. Ok, ¿quién lo saca? ¿De quién es el basural? ¿Es de la Mm. municipalidad? ¿Es tuyo? ¿Del aeropuerto? No es, digamos. Ok, ¿y dónde tiro la basura ahora entonces? Eh, entonces, todas esas cosas, digamos, hay que ver cómo enfrentarlas. Claro, Además que hay otro tema que hablamos, un tema de seguridad de las personas, ¿no es cierto? Que sería interesante considerar zonas donde, digamos, que no pase lo que pasó hace unos días, ¿no es cierto? Que un tipo empezó a atacar a la gente, a romper las puertas, a tirar sillas, y no había dónde refugiarse, la gente no tenía dónde esconderse. Imagínate, entra alguien a disparar, digamos, no sé, no hay zonas donde una murallita que tú puedas ponerte detrás, digamos, estar seguro. O no sé si hay zonas subterráneas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para caso de algún conflicto, etcétera, que es la oportunidad de hacerlo. Entonces hay una serie de cosas que son interesantes y que habría que definir algo al respecto, digamos. Así es. ¿No es cierto? Más que queden en el aire, poder decir, mira, ¿saben? Aquí en esta zona, no, en este aeropuerto no hay zonas de protección de los pasajeros. Es muy caro, no se hizo. Mm. No sé. O hacer, o lo contrario, hacer algo al respecto. Así que bueno, esto está empezando, ¿ah? Está sí, empezando el, y hay una serie de cosas, de otras cosas, no sé si están consideradas, como cada vez vamos a tener más problemas con el uso de drones Mm. irregulares. Y después, bueno, cuando sean regulares, po, cuando yo, tal vez no yo, pero mis nietos, ¿no es cierto?, quieran ir del Parque Arauco al aeropuerto en un taxi dron, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuál es la zona? ¿Dónde me deja? Mm. No sé si incluye más zonas Mm. eh, Mm. de posarse de helicóptero, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso deberían tenerlo considerado en este proyecto aquellos que se ganen la licitación, porque lo que tú dices es completamente cierto. Pensando aquí al 2030, y yo creo que incluso menos, hoy día la tecnología está y ya se están utilizando en algunos lugares del mundo, y por lo tanto va a ser una cosa bastante rápida en términos de crecimiento. Eh, y la normativa que significa poder regular eso, las zonas de despegue, aterrizaje, en fin, lo que antes se hacía en helicóptero, hoy día va a ser mucho más barato hacerlo con estos eVTOL eléctricos que ya son una realidad. Y es un buen punto en todo caso, porque eh, debería estar considerado. Debería estar considerado. Mm. en todo caso es súper interesante tener un plan maestro para que a partir de ese, ¿cómo se llama? Cuando haya plata, cuando hayan posibilidades, ir acercándose, digamos. Exacto. Claro, claro. Ahora el tema es que no sé con quién está conversado esto, pero entre el MOP, no sé si hasta dónde participa la Dirección de Aeronáutica o la ingeniería misma, ¿no es cierto? En general, ¿quiénes lo ven? Con la dirección de aeropuertos. La Dirección de Aeropuerto, ¿no? Sí, esto lo hizo la dirección de aeropuertos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos son los que la llevan. Exactamente. Así que bueno, eso es lo que se viene. Aquí había un video que están también en el sitio del MOP Ujú. y, y se nos viene encima, pues. Entonces hay que empezar a tomar en cuenta esto. Ahora, la próxima licitación de concesionario, ojo que es para el doble, ¿no es cierto? El doble grande.
Sí. Tenemos el doble de catering, el doble de Mm. maleta, el doble de policía internacional, etcétera. Así que se va a Todos venir esos problemas. fuerte, fuerte, fuerte este tema. Así que esto les quería comentar. Súper Bueno, interesante. muy, muy interesante y yo creo que para la mayor parte de la gente que no está con el día a día en el tema aeronáutico va a ser bien impactante qué se está haciendo. Y lo otro que, bueno, que se esté pensando en hacer estas cosas ahora y no cuando sea demasiado tarde y el aeropuerto esté totalmente colapsado. Eh, Claro, bueno, las grandes ciudades tienen más de un aeropuerto y porque le ha explotado también la cantidad de pasajeros y posiblemente es porque han quedado un poco obstruidos en términos de crecimiento. Así que fantástico y un muy buen tema, Rodrigo. Yo creo que este es el inicio, a lo mejor más adelante también otros temas relacionados con esto que vamos a conversar o discutir, porque tú mencionaste el tema de la alimentación de combustible y que ya está prácticamente al día, o sea, está a nivel, voy a decir, crítico. Y la pregunta es qué están haciendo quienes tienen que resolver el problema del día de mañana. Así que, Y no exactamente. solamente, y no solamente en Santiago. mm, Estos últimos 15 20 días hubo problemas serios en mm, Antofagasta. ujú, Eh, a los aviones, el consumo, el abastecimiento de combustible para aviones no comerciales grandes, el operador que estaba en Antofagasta no los atendía, ¿cómo se llama? No los atendía, los dejaba al lado. Y entonces también es un tema muy Claro, delicado. claro. Y mm, si tienes un solo proveedor, porque eso lo pone en la licitación, al final entonces es un monopolio que decide a quién le vende nomás. Y es re complicado porque los aviones, ahí tenemos muchos aviones eh, privados, ¿cómo se llama? Mediano y pequeño. Claro, entonces esos llegan y necesitan combustible y no, Están ahí molestando entre medio, pues, ¿ah? Hágase un están lado que trae molestando. combo, ¿ah? Por ejemplo, es como se llama, de repente la gente no quiere, o sea, por eso se llena de combustible en Santiago cuando van para el norte o para el sur, porque quieren no tener el problema de que, oye, operan de 8 a 5 y después no operan, y cómo cargar combustible y todo. Oye, y aparte de eso hay otro tema interesante también. Si tú subes la cantidad de pasajeros, subes la cantidad de cargas, que, digamos, en general se espera que va a crecer, tienes más opciones para mover más carga. mm, Entonces voy a tener más opciones o requerimientos en los puertos, en el transporte de camiones, ¿no es cierto? Más requerimientos incluso de hotelería, de turismo y suma y sigue. Así que, pero está bien, hay que crecer. mm. Por el camino nos arreglamos, como dicen, ¿ah? A ver, la revista del Colegio de Ingenieros, como el año 90 por ahí, publicó una portada que decía, estaban hablando del proyecto del AMB 2000. Mira, Y el AMB 2000 fue finalmente el primer espigón. ya, Y que mucha gente dijo, oye, pues esta cuestión es gigante, jamás la vamos a ocupar. es Y mucho. mira, pues y ahora ese es uno de los puntos de terminal. O sea, es realmente increíble. Es como, yo creo que nadie pensó en el año 90 la cantidad de vuelos que íbamos a tener. Bueno, Bueno, tenemos otro tema que conversar en forma breve, bueno, nos queda mucho tiempo. Y es sobre un el tema accidente, educativo. sí, el accidente del Cheyenne, que ocurrió hace bastante poco en Curacaví, y que hay varias teorías. Y quería justamente saber la opinión, porque hay algunos efectos del engelamiento que se llama, que podría haber sido una causa. A ver si podemos desarrollar el tema, Fernando. A ver, tengo un par de láminas nomás, no quiero para que las discutamos. Claro. Están basadas en una página web Ujú. que es Panamedia.
formación de hielo en los aviones. Ya. Y ella habla de este tipo de, ¿qué es el engelamiento? Y habla de, yo sé que ya lo habíamos discutido, Rodrigo, por interno, esta es la definición que ellos dan, ¿ya? Engelamiento de la formación de hielo en diferentes superficies del avión, que pueden ser alas, alerones, hélices, etcétera, tubo, pitón. Las formaciones de hielo se deben evitar porque aumentan el peso del avión, Mm, aumentan la resistencia, etcétera. Y antes de pasar a definir las formaciones de hielo, hay un accidente que fue el accidente que ocurrió de un caravan en Alaska, mm. y revisando el análisis preliminar que hizo la, 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 la FAA, NTSB, NTSB. ¿cierto?, del accidente, ese avión tenía en los bordes de ataque, en los bordes de ataques del avión, en los bordes de ataques de toda la superficie de control, incluso de los struts del ala, tenían un elemento que es un elemento que tira un líquido, es una superficie de titanio, Ujú. y en ese se tira un líquido que evita que se congele. O sea, es un anticongelante. Pero eso solamente es para la superficie de los bordes de ataque. Ahora, lamentablemente ese accidente, por lo que yo te comenté, pues, también parece Eduardo, era la NTSB demostró que despegó con casi 800 libras más que el, que el máximo permitido para volar con condiciones de Mm, baja temperatura, mm. ¿ya? Y 400 libras más que el peso normal. Ya. Entonces fue un tema súper complicado. O sea, pero además ellos habrían encontrado, esto fue en el informe preliminar, hielo en algunas partes, pero no es algo que esté muy claro. Quiero mostrar las definiciones de algunas de las cosas que aparecen ahí, basado también en esta página web. Ellos hablan de hielo claro, es el que se forma cuando la temperatura se encuentra en los 0 y los -10 grados. Dicen que es el más peligroso porque básicamente lo que pasa es que las gotas grandes de agua impactan con el borde de ataque y se van congelando progresivamente, y en la forma del borde de ataque, por ejemplo, o de donde se pone, ¿ya? Porque genera una segunda capa. Y ahí en esa foto se puede ver Mm. cómo es ese tipo de hielo. Es que se le llaman el hielo claro, que según En esa de gente. superficie es muy difícil que se afirme un flujo aerodinámico. Exacto. Le va a costar mucho. Baja, baja la eficiencia de inmediato. Y Bien. además aumenta el peso, pero considerablemente. Y básicamente, esta es la peor condición. Y esto, aquí hablaba exclusivamente del borde de ataque, pero esto puede pasar lo mismo también en el fuselaje, en parte, porque esa gota no está, la super enfriada, esa gota Sí. no está congelada, no es hielo, no es nieve, perdón, no es nieve, por ejemplo. No es cristal de hielo No es hasta cristal de que hielo, toca es la agua. cristal. Claro. Claro, y al tomar el contacto con una superficie como las superficies del avión, que están a muy bajísima temperatura, ¡pum!, se congelan. Y eso es muy, muy complicado. Y estamos hablando que no estamos hablando de temperaturas muy bajas, pero suficientemente bajas como para que se forme el hielo y se generan los problemas. Claro. La otra Mm, definición es el hielo granular, que se mm, forma cuando la temperatura está cerca de los -15 grados. mm. Y dice, y a diferencia de este hielo, bueno, este es lo que decíamos de que se congela inmediatamente Exacto. el agua con pequeñas gotas. Y aquí hay Mm. un punto, no sé qué parte será del avión, puede ser la nariz, Sí. en Parece que el es la cual se nariz. ve que se congela y queda ahí. Mm. Genera Se el se doble pega. problema.
o sea, perdón, el mayor problema es el peso. Mm. ¿Ah? Y O sea, y el peso que viene acompañado con cambiarte el centro de gravedad, pues, Mm. claro, eventualmente. claro, pues sí, Y pérdida de condición aerodinámica. claro. Claro. El otro hielo es el hielo mixto, ocurre cuando se mezclan las dos anteriores. O sea, y se juntan las gotas pequeñas que se congelan instantáneamente y las gotas grandes que se van congelando progresivamente. Y ahí se muestra en ese borde de ataque que parece que este es un Twin Otter, Mm. por Ujú. los que nos acordamos de los aviones, es un Twin Otter. Entonces, claro, entonces se congela en algunas partes y en otras se... Y además, obviamente, hay que considerar que el hielo, si llega más agua súper congelada, se va sumando, va creciendo, no es, se va formando una bola de hielo más que de nieve. Bueno, Y por Y eso, eso no vuela. claro, claro, y el los último sistemas de punto es la hielo, escarcha, ¿eh? La los escarcha sistemas, es, a ver, ese cuál es. básicamente se forma, es el vapor de agua, cuando los aviones es para no confundirlo, pero es cuando quedan los aviones fuera, por ejemplo, Estacionado fuera. y hay agua en el medio ambiente, Bueno, hay pero algunas cosas que considerar. Digamos, cuando uno se aleja un poquito de la Tierra hacia arriba, las temperaturas en la atmósfera son del orden de los menos 53 grados Celsius, Mm. digamos. Claro. Y esa A temperatura 15, claro, a está 15.000 pies, a 15.000 pies, la atmósfera estándar son menos 14,7, imagínate. Y si nos ya. vamos a 20.000, estamos hablando de menos 24 grados. es Y Celsius, y a 30.000 pies ya estamos menos 44 grados Celsius. Entonces, imagina, Sí. finalmente va a ser la temperatura de la superficie del ala. Así claro, Ahora, es. las alas y la superficie, algunas superficies de control tienen un De- sistema antihielo, como decías tú, Fernando. Unos inyectan un líquido anticongelante y mm, otros se deforman un poquito para romper el hielo, ¿no es cierto? Y que se despegue. Botas que son botas inflables mm, y hay otras que tienen calor, como en el tubo pitot, ¿no es cierto? Genera un poquito de calor para que no se tape exacto. el tubo mm, pitot. Pero hay zonas donde no pasa eso, pues en el fuselaje del avión tú no no, espe- Y en la parte, y en el extra 2 y claro, el intra 2 claro, del ala, la no, parte de arriba y abajo del ala tampoco. no tienen, exactamente, claro. no tienen calefacción y no tienen cómo poder eliminar Claro, o la sea, formación de hielo. Y, lo que más se cuida es la parte aerodinámica de la formación de flujo laminar, ¿no es cierto?, en las claro, alas, superficie de control, o que no se tape el tubo pitot, pero el resto está expuesto a que en una condición como que es lo que les pasa normalmente a los aviones cuando se meten en tormenta, ¿no es cierto? mm, Se así le es, se enfrentan a condiciones no solo aerodinámicas complicadas, sino que de hielo, mm, rayos y otras, etcétera, que fácilmente los echan abajo, como ha pasado ya en varias oportunidades. Claro, exactamente. el peso extra es mucho, digamos, no es despreciable. Oye, un tema también, Fernando, bueno, no tengo la figura acá, pero el efecto también es centro de gravedad, es decir, la distribución de peso varía completamente, la masa en general, la distribución de masa varía y por lo tanto el centro de gravedad se va a mover. Y si se mueve muy adelante es nariz abajo y si se mueve muy atrás, que es una peor condición todavía, pierde la estabilidad y el avión de inmediato Puede pierde perder. la sustentación. Y un tema Exacto. no menor, estuve también leyendo algo relacionado con eso y efectivamente lo que tú dices es, yo diría que es brutal. ¿Ah? Es sobre todo lo que dicen que le llaman SLD, que son que son los droplets, o que son las gotas, o le llaman supercooled large droplet, o que son las gotas grandes súper enfriadas, que efectivamente Súper enfriado. no llegan a pesar de estar bajo cero, están en condición líquida. Por lo tanto, cuando toman contacto con una superficie que está bajo cero, se produce el hielo en forma instantánea. Y eso es en este momento uno de los peores enemigos, si es que no se sabe exactamente que las condiciones meteorológicas están, voy a decir, beneficiando esta ocurrencia. Bueno, Y claro, lo normal que ve el pasajero y todo, uno ve que el avión esté bien, uno asume que la carga, sí, esté todo bien, de acuerdo, pero de repente se olvidan de que el avión vuela por el aire, po, exacto, y hay que ver cómo está el aire también. claro, Y cómo está la meteorología. Está la meteorología. correcto. Ahora,
No sé si te alcanzo a mostrar una imagen del tema del centro de gravedad. A Sí, ver, A ver, mira, voy a compartir aquí un poquito un análisis que yo estaba haciendo por otro tema, pero ustedes ven acá, a ver si la puedo poner como presentación. ah, Normalmente perfecto. cuando el avión, ¿se ve? Sí, fuerte Cuando y el claro. avión está en tierra, ¿no es cierto? El centro de gravedad, de hecho se dice, se mueve en un rango dentro del largo del ala, dentro de la Claro. cuerda alar. Pero el peso del avión, para efecto práctico y de cálculo, se concentra o se puede calcular, digamos, si lo centramos en el centro de gravedad. Y Ujú. mientras el avión está en tierra, bueno, las ruedas, ¿no es cierto?, soportan Todo el este peso. peso, ¿cierto? Mm, Por eso, pero hay varias imágenes simpáticas en que cargan el avión muy atrás mm. y si el centro de gravedad está muy atrás, simplemente el avión pivotea sobre la rueda de más atrás, digamos, y se apoya donde puede, no le queda otra. Ahora, estando en vuelo, el avión está sujeto a una serie de fuerzas, ¿no es cierto?, de tracción hacia adelante, la sustentación L, el peso y la fuerza aerodinámica en los elevadores, eso, la resistencia, etcétera. Y todas estas fuerzas generan momentos en torno al centro de gravedad. mm, Ahora, lo normal, digamos, para los casos de las fuerzas principales, ¿no es cierto?, la sustentación tiene un efecto, un momento sobre el centro de gravedad y es contrarrestado por el elevador de Así atrás, es. ¿no es cierto? Entonces, el piloto eh, puede manejar el elevador y de esta forma cambia un poquito, ¿no es cierto?, el momento total y puede hacer que baje la cola del avión, ¿no es cierto?, o que suba la cola del avión y con eso el avión sube o baja, digamos. Pero si el centro de gravedad está muy atrás, no hay forma de que el piloto pueda regular esto. No importa para Claro. dónde mueva el elevador, ¿no es cierto? El momento no es capaz de Mm. contrarrestar el momento de la Exacto. sustentación, que sigue estando en el ala y ahora a una distancia mucho más atrás del centro de gravedad. Así que esto causa inevitablemente, digamos, el stall y la caída del avión, etcétera. Sí, Y ha pasado varias exactamente. veces. exactamente. Eh, Eso, Exactamente. Yo creo que Muy buena, muy bastante buena, muy buena la clarificador. explicación. Sí, sí. Yo creo que sobre todo para aquella gente que no entiende muy bien de las fuerzas que actúan sobre una aeronave y cómo se distribuyen, y que no es lo mismo que en un automóvil. En un automóvil tú puedes cargarlo con 10 pasajeros atrás, el auto se te va a parar de nariz, pero vas a poder circular. Pero en una aeronave te pasa eso y lamentablemente hasta ahí llegó la operación y llegó la vida claro, de imagínate, la te pasa gente. algo así, te aumenta el ángulo de ataque, Sí. ¿no es cierto? Puede Se llegar produce al el estole, no stall, hay sustentación. lo trata de recuperar y resulta que tienes formación de hielo en la cola y te fuiste para atrás nomás y chan chan, digamos. Exactamente. Complicado. Así que bueno, resumiendo, formación de hielo, pérdida de condición aerodinámica, aumento de peso y pérdida de control. Así de Y Exactamente. si a simple. eso le sumamos que de repente tú despegaste con si hablemos un poco, súper, un par De de peso. segundos, El del límite. tema del accidente Mm, del, del avión que despegó de claro. Santiago. Ese avión iba Mm. full combustible porque iba directo, tenía plan de vuelo Santiago-Arica, Y Arica. Arica, con, con 6 personas a bordo, 6 personas grandes. Mm, Por lo tanto, iba full combustible, full peso. Y si por alguna razón metido, porque estaba metido dentro de una tormenta muy fuerte que hubo en Santiago, mm, y si por alguna razón hubiera tenido, no sé, pues hubiera tomado, y una de las opciones que se puede mm. analizar, ¿cómo se llama? El hielo, aumenta más el peso y pierde Claro, sustentación. claro. Yo No también. tiene, no tiene cómo, y no tiene, más encima estaba tratando de salvar la cordillera a la costa, o Mm, sea, más encima tratando de elevarse. Y ahora tú dices que está en una tormenta muy fuerte. De repente dices, no, pues sí, está lloviendo un poco. No, si la lluvia es la consecuencia de lo que pasa dentro de la nube. Pero dentro mm. de la nube hay vientos para arriba, para abajo, Sí, hielo, ¿no es cierto? Y una serie de ráfagas situaciones que son verticales. complicadas. Mm, Perdón. Como decían los pilotos antiguos, esas son las nubes con cuesco, mm. adentro. Y la idea era no meterse adentro nomás.
Y hay un punto adicional que había olvidado mencionarlo, y que es el efecto de los motores, las turbinas, porque también la formación de hielo, cuando no alcanza a ser eliminada, también tiene un efecto muy importante en los motores. Pierden eficiencia y lo que tú mencionabas, Totalmente. Fernando, si el avión va con bastante peso, se le suma peso adicional producto de la formación de hielo y además los motores no tienen la eficiencia que habitualmente debieran tener, no tienes cómo sostener el avión en el aire. Y es una Exacto. lamentable. Sí, bueno, tenemos, Esperemos que la investigación que va a hacer la DGAC logre sí, llegar a alguna a conclusión. una, a una conclusión exactamente, porque es terrible para toda la gente, ¿verdad? Oiga, perdón, lo terrible es que una vez que el avión cae, cuando lo encuentras, lo más probable es que ya no esté el hielo, Mm, claro, Exactamente. se haya derretido. Entonces, exacto. Por eso que la alternativa es, primero, tuvo falla mecánica, reportó pérdida de altura y sea las condiciones de que el motor efectivamente tuvo una formación demasiado extrema de hielo, perdió eficiencia, perdió potencia y con el, voy a decir, con el despegue al límite, con mucho peso, es lamentable. Bueno. Eh, Son cosas que hay que comentar y sobre todo para aquella gente que quiere interiorizarse un poco más sobre los temas aeronáuticos. Y bueno, para eso estamos colaborando. Así es que, Así es. Rodrigo, Fernando, les agradezco cualquier cantidad, sobre todo haber llevado un poco esta conversación, porque a los motivos que hemos conversado antes. Y hay mucho, mucho más que conversar y además si hay gente que quiera consultar, también podemos ir incorporando algunos aspectos específicos en este programa. Así que bueno, lo último así es el mundo aeronáutico. Eh, Lamentablemente hay accidentes y no hay nada que hacer al respecto. En la sumatoria de eventos. El tema de la ampliación del Arturo Merino, yo creo que estamos iniciando un temazo bastante grande para que la gente entienda qué es lo que viene. Y también veamos qué sigue con Starship. Próximo lanzamiento. Como dice, por la falla aprendemos, dice Elon Musk. Así es, Así es. y hacer el así es, aeropuerto en Marte. así es. Así que bueno, oye, agradecido a todos ustedes, así que tengan un buen fin de semana. Listo. Igualmente. Y, bueno, Ya. hasta la próxima. Chao Fernando, chao Chao, Rodrigo. chao. Adiós, Chao. nos vemos.